Bien, ya estamos en contacto. Ya está con nosotros Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP Noticias. TikTok pasó de ser pues la monedita de oro, lo atractivo, a estar bajo la lupa de varios países, en el ojo de la tormenta. Jesús, ¿qué pasó? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria, amigos de RPP TV? Efectivamente, TikTok dejó de ser esa aplicación divertida para ser esa aplicación problemática para el gobierno de Estados Unidos y sobre todo para varios países, como bien mencionas, que han dictaminado que funcionarios deben desinstalar la aplicación en teléfonos provistos por los gobiernos. Y han tomado la decisión Australia, Inglaterra, Dinamarca, incluso lo ha hecho a través de medios, igual que la BBC de Londres, Estados Unidos y parte de la Comunidad Europea determinaron de que los funcionarios de estos países, todo lo que tiene que ver con legisladores, cuerpos diplomáticos, desinstalen TikTok de estos teléfonos. En el caso de la BBC, por ejemplo, no tiene TikTok en los teléfonos de los periodistas, pero sí los teléfonos del área comercial cuando tienen que publicar historias o algún tipo de sponsorship. Utilizan ese teléfono específicamente para publicar. ¿A qué se debe esto? Pues en los últimos años se ha venido regando el rumor de que TikTok estaría colaborando con el gobierno chino para transferir información y datos de los usuarios. Una, digamos que, aseveración sin fundamento hasta el momento. La semana pasada el CEO de TikTok, el señor Zhu Zhiqiu, estuvo en el Congreso de los Estados Unidos frente a un equipo bipartidista de republicanos y demócratas que lo bombardearon completamente durante 5 horas para que él pueda justificar si realmente TikTok colabora con el gobierno chino, si realmente es una amenaza. Ajá. Y preguntas tontas como, ¿TikTok usa el Wi-Fi de mi casa para conectarse a internet? O sea, a ese nivel de preguntas ha tenido que llegar el cuerpo de senadores de los Estados Unidos para interrogar al CEO. Ahora, Jesús, ¿por qué ha pasado todo este cambio? O sea, es decir, si las preguntas en el Congreso de Estados Unidos han sido un poco pues, absurdas con el tema de TikTok, ¿qué hay detrás? ¿No? ¿Cuáles son las intenciones detrás de ir contra TikTok? Y no sé si de repente conoces las demás posturas de otros países frente a este aplicativo. Es una buena consideración esa porque hagamos un poco de historia. Ajá. En el año 2020, el expresidente Donald Trump ya tenía intenciones de bloquear TikTok. Donald Trump venía de una larga batalla contra China en el último par de años de su gestión. Ajá. Recordemos lo que ocurrió con Huawei, por ejemplo, en 2019, cuando fue bloqueada en los Estados Unidos en infraestructura y venta de teléfonos y arrancada de raíz de proyectos en compartido con Google, con Qualcomm, con Intel y otras compañías. Ahora, ciertas cosas han remediado, pero Huawei todavía no puede acceder a Google. El tema está en que TikTok fue la siguiente, debido a varios reportes, sobre todo del lado republicano, que mencionaban que TikTok estaría ofreciendo su plataforma para extraer datos de los usuarios estadounidenses y dirigirlos al gobierno chino. Reportes de BuzzFeed del 2021 destacan justamente que hay ingenieros en China que tienen acceso a datos no encriptados de ciudadanos estadounidenses. El pedido de Donald Trump fue: queremos de que haya un partner, un socio comercial estadounidense que pueda comprar la división estadounidense de TikTok y poner los datos de los estadounidenses en servidores estadounidenses dentro de suelo estadounidense. Algo que luego se enfrió, pero que ahora parece retomar con fuerza a Joe Biden. Este grupo bipartidista de 10 demócratas y 10 republicanos están armando una estructura legal para darle poder al presidente Biden y que en cuestión de tiempo simplemente él sea el responsable de determinar si TikTok finalmente se va de Estados Unidos. En el pliego de preguntas presentado por el Congreso de Estados Unidos, se le preguntó al señor Zhu respecto a si realmente TikTok era una plataforma de difusión o que le permitía extraer datos de los estadounidenses. Y él dijo, en este momento no tenemos una estructura que conecte al gobierno chino con los datos, pero sí confirmó de que hay empleados chinos que tienen acceso a la información. Recordemos también que TikTok había prometido un proyecto de adaptación al suelo estadounidense llamado Proyecto Texas, que migraba esta fórmula para llevar los datos gringos a Estados Unidos y que no salen de ahí, y hasta ahora no lo concreta. Ahora, ¿hay países donde ya está prohibido usar TikTok? India es uno de los que propuso la idea de bloquear varias apps chinas, entre ellas PUBG y TikTok. No prosperó, finalmente uno puede comenzar a descargar TikTok desde otros repositorios. ¿En qué consiste un bloqueo? Ajá. Para tener un poco la idea clara.
El bloqueo por lo general se establece en acceso de la aplicación desde mercados, desde el App Store, desde el Play Store, pero también implica el bloqueo de servidores, es decir, que por más que tú descargues la aplicación por una APK o un instalador externo, tu país no recibe el servicio. Es ahí en donde vemos, por ejemplo, figuras como el gobierno chino que bloquean Google, Facebook, Twitter y otras redes sociales desde Estados Unidos. Estados Unidos también bloquea servicios en China y esto provoca simplemente de que los usuarios comiencen a ver otras soluciones, otras redes sociales. De hecho, Chu señaló delante del Congreso de los Estados Unidos que Cambridge Analytica también ha sido una manera de ver cómo las empresas de tecnología manejan los datos. Él señaló, ningún teléfono de gobierno en el mundo debería tener instaladas las aplicaciones de redes sociales, por cualquiera que sean ellas. Y es un llamado de atención también. Él ha dicho, yo estoy de acuerdo en que ningún funcionario debe tener aplicaciones de redes sociales instaladas en su teléfono, e incluyó a Twitter, a Facebook, Meta y otras tantas. Ahora, Jesús, ¿qué tan importante es el mercado norteamericano, Estados Unidos, para ser más precisa, frente a TikTok en temas de ingresos, en temas de presencia, por ejemplo, la cantidad de usuarios? ¿Es una gran torre, digamos, para TikTok? Es muy fuerte. De hecho, el revenue es bastante alto, considerando que hoy hay herramientas específicas para creadores de contenido en TikTok que les permite generar dinero por audiencias y por acuerdos comerciales. TikTok, durante el año los menos 2 años de pandemia, de hecho, consiguió muchísimo nivel de descarga. Es ahí en donde entra en fricciones con Mark Zuckerberg y Meta, porque en un momento Instagram no tenía el arrastre que TikTok comenzó a tener. TikTok por lo general tiene un asunto bien claro con su algoritmo. Es mostrarte videos que te enganchen y plantearte la misma temática de videos. Es decir, que tú puedes estar viendo un video de gatitos surfeando y mientras tú sigues viendo ese tipo de contenidos, TikTok va a seguir lanzándote ese tipo de contenido para que tú permanezcas más tiempo. Esa fórmula la recoge Instagram a través de los Reels también y a través de los Stories, y la multiplicó a servicios como Facebook. De hecho, TikTok ha servido de, ponle, inspiración a Meta para muchos servicios, pero TikTok también ha sacado algunos cuantos réditos de aplicaciones de Occidente, como Be Real, por ejemplo. De hecho, hay herramientas separadas. TikTok es la división internacional de ByteDance para su red social, mientras que Douyu es la red social china, similar a TikTok, contratada por ByteDance en China. Es decir, son 2 apps distintas, de público distinto, pero que funcionan exactamente igual. Una específicamente para China y una específicamente para el resto del mundo. En este momento, TikTok es la aplicación más descargada del mundo en todos los mercados, y lo que buscan los republicanos es directamente bloquear de que se puede instalar desde el App Store o desde el Play Store. Clarísimo. Jesús, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.